Ingeniero Jefferson, buenas tardes. A continuación, daremos el desarrollo de nuestro trabajo grupal sobre la determinación del punto óptimo de producción mediante el análisis nodal aplicado a un pozo productor de petróleo o gas. Análisis nodal aplicado a la evaluación de un pozo de gas en la península de Santa Elena. Propósito de este análisis nodal. El análisis nodal estudia el comportamiento de los fluidos en un pozo desde el yacimiento hasta las facilidades de producción. Su objetivo es encontrar el punto óptimo de operación, cruzando dos curvas, como lo son la curva IPR, que es la influencia del yacimiento, y la curva OPR, que son las restricciones de superficie en la tubería. Es esencial en pozos de gas donde influye propiedades PVT como la gravedad específica del gas, la viscosidad, el factor Z de comprensibilidad, el GOR y la temperatura del reservorio. Metodología aplicada en este caso. Por una parte tenemos la caracterización del pozo y el yacimiento, y los datos recolectados son las propiedades petrofísicas, condiciones PVT del gas, presión, temperatura y viscosidad, y el modelo del flujo inicial. Curva IPR, como la productividad del yacimiento. Se aplicó la ecuación de Vogel modificada para el gas y se estudió cómo varía la producción según la presión de fondo fluyente. Curva OPR, respuestas del sistema de superficie. Se consideraron tuberías con diferentes diámetros y se analizaron las pérdidas de presión por fricción en el análisis nodal y la sensibilidad. El punto donde se cruzan las curvas IPR y OPR indica la condición óptima del pozo. Se observó que al aumentar el diámetro de la tubería, mejora la producción al reducir la pérdida de energía. Datos del pozo analizado. Tenemos la ubicación, península de Santa Elena, Ecuador. Presión del yacimiento, 333 psi. Temperatura del reservorio, 178 Fahrenheit. Viscosidad del gas, 0,02 cp baja, ideal para el flujo. Factor de comprensibilidad Z, 0,9. Densidad del gas, 0,68, ligero y comprensible. Área del yacimiento, 380 acres. Porosidad, 13,4%. Permeabilidad, 4 md, baja transmisividad. Saturación del agua, 53,9%. GOR, 25.000 pcn sobre Bn gas seco. Intervalo productor, 13,3 pies. Daño de formación, mínimo impacto. Datos técnicos para el cálculo. Curva IPR, usa propiedades del gas y la ecuación del flujo para estimar caudales. Curva OPR, tuberías de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas. Se comparan en términos de longitud, 120 metros, diámetro interno, rugosidad, densidad y viscosidad del gas. Resultados de sensibilidad. A mayor diámetro de tubería, menor pérdida de presión, mayor caudal y optimización de diseño de producción, que depende de balancear costos y eficiencia del sistema. A continuación, el compañero David Canchala continúa la exposición. Muy buenas tardes con todos. Continuando con la exposición del proyecto para determinar el punto óptimo de producción, en esta oportunidad vamos a hacer el análisis de sensibilidad y los cálculos IPR obtenidos de los resultados en la evaluación del desempeño de un pozo de gas aplicando las fórmulas ya establecidas
podemos evaluar la comprensibilidad y la densidad favorable para la producción. En esta presentación contamos con los ejemplos plasmados en las siguientes fórmulas que nos ayudarán a determinar el caudal real que nuestro yacimiento producirá. Es importante tener en cuenta cuando hablamos del análisis OPR, ya que esta es una herramienta que utilizamos para poder optimizar y evaluar la producción del pozo, ya que nos permite analizar la tasa de producción. Tenemos 4 puntos importantes para obtener los resultados OPR. El punto A sería optimizar la producción, el B, identificar problemas, C, mejorar la eficiencia y D, predecir la producción futura. En este punto vamos a hablar sobre la corrección de Orkiewicz. Esta es una técnica utilizada en la industria petrolera para corregir la caída de presión en tuberías de producción. Nos ayuda al diseño de la tubería. La corrección de Orkiewicz nos ayuda a diseñar tuberías de producción que minimicen la caída de presión y maximicen la eficiencia del sistema. También nos ayuda a la optimización y a los análisis de los problemas, como es la corrección de Orkiewicz, se utiliza para analizar los problemas de caída de presión en la tubería de producción. También mencionamos lo que es el cálculo del número Reynolds. Esta herramienta la utilizamos para determinar si el flujo de un fluido es laminar o es turbulento. Nos ayuda a predecir el comportamiento del flujo. Nos ayuda a diseñar el sistema de flujo y a su vez nos ayuda a optimizar el rendimiento del sistema, que involucra el flujo de fluidos como bombas y turbinas. En conclusión, el número de Reynolds es un parámetro fundamental en la mecánica de fluidos. Eso sería en cuanto a la exposición de hoy día. A continuación, el compañero Cristian nos va a ayudar con el cálculo de factor de fricción. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Chengo Luisa y continuaré con la exposición. Resultados y gráficos, cálculo de la IPR. Según cálculos obtenidos en la sección anterior, se determina la curva de oferta en función a la variación de presiones y caudal de gas. En el siguiente cuadro podemos identificar la presión de reservorios en PSI y el caudal de gas en 1000 pies cúbicos estándar por día. La presión inicial de reservorio es de 3.333 PSI con un caudal 0. Con 3.000 PSI, 5.364. Con 2.600, 11.062. Con 2.200, 15.945. Con 1.800, 20.015. Con 1.400, 23.271. Con 25.712, con 600, 27.340, con 228.154 y con una presión de reservorio de 0 tenemos un caudal de gas de 28.256 mil pies cúbicos estándar, como podemos observar en la gráfica IPR del pozo Santa Elena 18. La presión tenemos de 3.333 PSI con un caudal máximo de 28.256 mil pies cúbicos por día, ¿no? La evaluación de comportamiento del pozo frente a diferentes presiones de yacimiento, métodos de construcción de la curva EPR con base en datos de producción y caudal de gas y presión de reservorio. Se complementa este análisis hidráulico mediante la correlación de Orkiewicz, que a continuación tenemos en la tabla. Condiciones de flujo y análisis hidráulico. Se analizaron 3 configuraciones de tubería, 2.5 pulgadas, 3 pulgadas y 3.5 pulgadas. Parámetros evaluados: velocidad de gas, números de Reynolds,
factor de fricción, pérdidas de carga por presión con correlación de Orker-Warkin, donde podemos observar la tabla que tenemos: caudal en 1000 pies cúbicos estándar por día, caudal en metros cúbicos por segundo, diámetro pulgadas. Esta vez estamos con la tubería analizar de 2.5 pulgadas, el área en metros cuadrados, la velocidad migración del gas, número de Reynolds y tipo de flujo, ¿no? Un factor de fricción y la correlación de Orkishaki. Como podemos observar, con la tubería de 2.5 pulgadas, las pérdidas de presión son altas. Con 6.500 pies cúbicos estándar por día, tenemos una presión de 2.728 PSI de pérdidas de fricción. A continuación podemos observar la gráfica, ¿no? Pérdidas de presión del tubing de 2.5 pulgadas, ¿no? Tenemos la gráfica. A continuación daremos la gráfica de la tubería de 3 pulgadas. Las pérdidas de presión de esta tubería son pérdidas de presión intermedias, ¿no? Tenemos con un caudal de 10.500 pies cúbicos estándar por día, tenemos una presión de 2.698 PSI. Tenemos la gráfica de la tubería de 3 pulgadas, donde podemos observar, ¿no? A continuación, la tubería de 3.5 pulgadas, con los mismos valores, ¿no? Tenemos una pérdida de presión baja con esta tubería, con 14.000 pies cúbicos estándar por día, tenemos una presión de 2.269 PSI. Entonces, como ustedes pueden observar la gráfica, tenemos algunos valores más abajo, ¿no? Pero esta es la que nos da la curva IPR, ¿no? Con la que estamos realizando los cálculos. Tenemos también la gráfica abajo del tubing de 3,5. Estos datos evidencian una clara tendencia a mayor diámetro de tubería, menor resistencia al flujo, lo que permite disminuir la presión de fondo y aumentar significativamente la producción. Conclusiones: el pozo tiene potencial de producción hasta 28.256 pies cúbicos estándar por día. El flujo es completamente turbulento. Tuberías de mayor diámetro minimizan las pérdidas de presión. Curvas de IPR útil para la planificación de sistemas de producción. Recomendaciones: implementar análisis nodal para definir el punto óptimo de operación. Ajustar sistemas con presión de acuerdo a back pressure. Validar el modelo con pruebas de producción reales en campo. A continuación, José Aro continúa con la exposición. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Discusión del punto de operación óptimo. Según el análisis nodal representado en el gráfico, considerando la curva IPR del pozo de gas en una tubería de diámetro de 2.5 pulgadas, se determina que la producción óptima es de 6.500 MSCFD. Eso significa que son 1.000 pies cúbicos estándar por día, a una presión de fondo de 2.900 PSI. Esta intersección entre la curva de entrega del pozo y la curva de desempeño del sistema de producción indica el punto de operación más eficiente, asegurando un flujo estable y sostenido de gas hacia la superficie bajo las condiciones actuales del sistema de producción y del yacimiento. Como podemos observar en esta gráfica, aquí tenemos que una tubería de 2.5 pulgadas nos va a dar 6.500 MSCFD, 1.000 pies cúbicos estándar por día, a una presión de 2.900 PSI. Como observamos, aquí tenemos la presión que está en 2.900, y obviamente tenemos un caudal de 6.500 miles de pies cúbicos estándar por día. Y eso es lo que podemos observar en la imagen. A continuación tenemos la optimización mediante la variación del diámetro del tubing.
Según el análisis nodal realizado con base en la curva IPR del pozo de gas y el desempeño del sistema para distintos diámetros de tubería, se evaluaron 3 escenarios de producción. Con un diámetro de tubería de 2.5 pulgadas, se obtiene una producción de 6.500 mscfd a una presión de 2.900 psi. Al incrementar el diámetro de la tubería, en este caso a 3 pulgadas, la producción aumenta a 10.500 mscfd con una presión de fondo de 2.650 psi. Finalmente, utilizando un diámetro de 3.5 pulgadas, se alcanza una producción máxima de 14.500 mscfd a una presión de fondo de 2.300 psi. Estos datos evidencian una clara tendencia: mayor diámetro de tubería, menor resistencia al flujo, lo que permite disminuir la presión de fondo y aumentar significativamente la producción. Esto se debe a la reducción de las pérdidas por fricción en un sistema de conducción, lo cual mejora la eficiencia del transporte del gas desde el fondo del pozo hacia la superficie. Por lo tanto, el diámetro óptimo para maximizar la producción del gas es de 3.5 pulgadas, ya que proporciona el mayor caudal con la mejor presión de fondo. Esta elección técnica debe ir acompañada de un análisis económico para confirmar su viabilidad de función de costo-beneficio. En la gráfica podemos observar que con una tubería de 2.5 pulgadas se va a obtener una producción de 6.500 mscfd a una presión de fondo de 2.900 psi. Al incrementar el diámetro a 3 pulgadas, la producción va a aumentar a 10.500 mscfd con una presión de fondo de 2.650 psi. Utilizando un diámetro de 3.5 pulgadas, se alcanza una producción máxima de 14.500 mscfd a una presión de 2.300 psi, ya que proporciona el diámetro óptimo para maximizar la producción de gas menor que es el de 3.5 pulgadas, ya que nos proporciona el mayor caudal de un análisis con la menor presión de fondo, para así cuestionar sus beneficios. Para la construcción de las curvas del análisis nodal, se fundamentó en la tabla que indica los puntos de presión y producción de gas. Como pueden ver en la pantalla, tenemos aquí lo que es pozo gas, tubing de 2.5 pulgadas, tubing de 3 pulgadas, tubing de 3.5 pulgadas. En lo que es en el pozo gas tenemos la presión de reservorio y caudal. En la presión de reservorio 3.333 tenemos un caudal de 0, en 3.000 tenemos 5.364, en 2.600 tenemos 11.062, en 2.200 tenemos 15.945, en 1.800 tenemos 20.015, en 1.400 tenemos 23.271, en 1.000 tenemos 25.712, en 600 tenemos 27.340, en 200 tenemos 28.154 y obviamente el 0 pues es 28.256. Análisis nodal con el software Python. Mediante el uso del software Python se determinó la curva de oferta y la curva de presión de fondo fluyente, utilizando el modelo Vogel adecuado para los pozos con flujos de régimen pseudoestables. El análisis parte de una presión de reservorio de 3.333 psi y muestra un caudal máximo de producción de 2.800 mscfd. Este modelo permite estimar con precisión el comportamiento del pozo frente a diferentes condiciones de operación, facilitando la toma de decisiones para optimizar la producción de gas. Los resultados reflejan el rendimiento potencial de yacimiento y ayudan a evaluar estrategias de explotación más eficientes. En la gráfica podemos observar, aplicando el software Python, que con una presión de reservorio de 3.333 psi, nuestro caudal máximo de producción va a ser de 28.000 mscfd. Esto significa las siglas MSCFD es 1000 pies cúbicos estándar por día.
tubería de distintos diámetros, de 2.5 pulgadas, de 3 pulgadas y de 3.5 pulgadas, utilizando el software Python en la correlación de Bates y Brill, ampliamente empleada para modelar flujo multifásico en el sistema de producción de gas. Este estudio se integró dentro de un análisis nodal para evaluar el comportamiento del sistema ante diferentes condiciones de flujo. Los resultados obtenidos muestran un aumento significativo en la producción de gas a medida que se incrementa el diámetro en la tubería. En el caso de la tubería de 2,5 pulgadas, la producción alcanza los 12.000 ms/cfd. Con la tubería de 3 pulgadas se eleva a 38.000 s/cfd. S/cfd significa pies cúbicos estándar por día. Con la tubería de 3.5 pulgadas, la producción crece notablemente, hasta los 90.000 s/cfd, que es pies cúbicos estándar por día. Este comportamiento se explica por la disminución de las pérdidas por fricción dentro del sistema, lo cual mejora la eficiencia del transporte del gas desde el fondo del pozo hasta la superficie. La correlación de Bates y Brill permitió calcular con precisión el gradiente de presión en cada caso, facilitando la toma de decisiones técnicas. En conclusión, el diámetro 3.5 pulgadas representa la mejor opción para optimizar la producción y reducir costos operativos. En esta gráfica podemos observar los tres tipos de tubería. En este caso tenemos el inflow, que es de 3.333 psi, el outflow de un diámetro de 2.5 pulgadas, tenemos también el de 3 pulgadas y el de 3.5. En conclusión, el de 3.5 pulgadas representa la mejor opción para optimizar la producción y reducir costos operativos y así lograr la vida más útil del pozo. A continuación, mi compañera. Ingeniero, compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con lo que son las recomendaciones técnicas para optimización. En este caso tenemos tres primordiales, que son realizar un estudio de beneficio y costo en función de la variación del diámetro de cada tubería, con la finalidad de justificar cuál proporciona una mayor producción y el límite económico que se puede evaluar, además de determinar distintos costos tanto de operación como de infraestructura para su instalación. También es importante que se realice un análisis detallado con el uso de software especializados para el análisis nodal y se vincule con tuberías o líneas de flujo que sean aptas para la aplicación en el país, con la finalidad de determinar la aplicación en un largo plazo por medio de un ajuste óptimo. Es muy importante realizar la simulación por medio de un análisis más exhaustivo al cambiar distintos valores como rugosidad, longitud, viscosidad en función de la profundidad, lo que permite identificar zonas de riesgos en la operación del pozo. Como conclusiones tenemos que el trabajo de la práctica nos ha mostrado que el análisis nodal es una extraordinaria herramienta para optimizar la producción en pozos de gas natural, especialmente en campos como el de la península de Santa Elena. Construyendo y evaluando las curvas IPR y OPR, hemos podido identificar el punto de operación del pozo y definir condiciones de producción eficaces, estables y seguras. El análisis se realiza a partir de una caracterización veraz del yacimiento y del pozo, integrando datos PVT, propiedades geométricas y petrofísicas. La implementación de la ecuación de Vogel revisada para gas y el uso de correlaciones de tipo Orkies-Squist, Beck y Brill y el número de Reynolds facilitaron el poder cuantificar perfectamente las pérdidas de presión en distintas configuraciones del sistema de producción.
Uno de los resultados más importantes que se apreció fue la clara influencia del diámetro del tubing en el rendimiento productivo. En efecto, se concluyó que, aumentando el diámetro del tubing, las pérdidas por fricción disminuían, lo que comportaba que disminuyera la presión de fondo requerida y por tanto el caudal de la producción fuera mayor. En concreto, con un tubing de 2.5 pulgadas se lograban 6.500 pies cúbicos estándar por día a 2.900 psi. El empleo de tubería de 3 pulgadas propició una producción de 10.500 pies cúbicos estándar por día a 2.650 psi. Para tuberías de 3.5 pulgadas se definió el valor máximo de producción con una cifra de 14.500 pies cúbicos estándar por día a 2.300 psi. En las simulaciones con Pipesin, la producción llegó a ser hasta de 90.000 pies cúbicos estándar por día con este último tipo de configuración. Estos resultados concluyen no solamente que las tuberías de mayor tamaño impulsan y maximizan la producción, además optimizan el sistema al consumir menos energía en subir los fluidos. En consecuencia, se ve afectada la eficiencia de las operaciones del pozo y de su rentabilidad. Del mismo modo, el uso del software Pipesin valida los cálculos analíticos y modeliza distintas configuraciones simuladas con alto detalle para validar la viabilidad de las recomendaciones. Para finalizar, el estudio sugiere que cualquier decisión tecnológica que esté ligada con el diseño de un sistema de producción debe estar acompañada de un análisis económico de forma que se considere los costos de ejecución frente a los beneficios de productividad esperados. Asimismo, recomienda un análisis de sensibilidad a las variaciones de las propiedades físicas del sistema en rugosidad, viscosidad del gas y longitud de las líneas de tal forma que prevenga la llegada de eventualidades que puedan ajustarse al diseño y a las condiciones locales. Aquí les presento lo que es la referencia bibliográfica y tenemos como anexo esta imagen. Eso sería todos, compañeros, ingenieros, respecto al PEA, al trabajo del PEA.